Gloria a Dios. Bienvenidos a este primer día del estudio bíblico de esta semana. Yo no sé si usted lo ha notado, pero las semanas se están pasando volando, ¿sí o no? ¿O seré yo el que lo veo? Está pasando rápido. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días nos acercamos más al día que veremos a nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, hermano. Así que sigamos preparándonos, amén. Esta semana, y lo entendí ya el día sábado, que le pedía yo al Señor que me dijera qué íbamos a estudiar esta semana, vamos a continuar con lo que hemos venido mirando. En esto que vamos a mirar, a estudiar de la Biblia, vamos a ver tres cosas que le pueden estar pasando a cualquiera de nosotros los creyentes. ¿Y por qué a nosotros los creyentes? Si eso parece como que fuera más bien del mundo, de las personas no cristianas. No, porque la Biblia nos muestra que aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquel que es tipología de la iglesia, porque las promesas que le hicieron a Israel son para Israel, pero las promesas que se le hicieron a Abraham son para nosotros, la iglesia. Y las promesas que se le hicieron a Abraham ya se cumplieron. ¿Cuántos creen en eso? Se cumplieron en Cristo. Y ahora nosotros somos los herederos de Dios, amén. Pero es muy importante que nosotros estemos muy enterados de lo que puede estar pasando en nuestra vida. Dijimos el jueves de la semana pasada que herencias de nuestros padres podrían hacer que estuviéramos nosotros como sometidos al mal genio, a algún pecado, a gustos, a falta de gobierno de nuestra vida, etcétera. Vamos entonces a detallar un poquito estas cosas, lo que puede llegar a ser la herencia y lo que puede llegar a ser la consecuencia. Una cosa es la herencia y otra cosa es la consecuencia. ¿Qué es la herencia? Aquello que viene de mis antepasados, de 4 generaciones atrás. ¿Qué es la consecuencia? El resultado de lo que yo hice, de lo que yo practiqué durante no sé cuánto tiempo. Yo estuve mucho tiempo en el mundo, 36, casi 37 años haciendo lo malo. Y me he dado cuenta que estas cosas que vamos a ver el día de hoy lo quieren acompañar a usted y a mí después de que salimos del mundo. Porque el que nació fue el espíritu nuevo. El alma tiene que ser transformada, el alma tiene que ser cambiada, el alma tiene que ser convertida. Entonces vamos a hablar de yugos, ataduras y ligaduras. Hablemos primeramente de lo que es el yugo. Miremos desde el primer momento, bueno, no desde el primero, pero sí desde Génesis capítulo 27. Vamos a mirar de dónde pueden venir los yugos. Mire lo que pasó en este pasaje donde Jacob engaña a su papá. Jacob engaña a su papá Isaac y le saca la bendición para él. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Isaac no pudo bendecir a su otro hijo, al primogénito, a Esaú? ¿No se ha preguntado? Bueno, un día de estos estudiamos esto. Solamente vamos a leer desde el versículo 37. Ya sucedió el engaño, ya vino Esaú y le dijo al papá: papá, aquí te traje la casa, aquí te traje el cocido de mi casa, esta es la comida. Y él dice: ¿cómo así? ¿Tú quién eres? Soy tu primogénito. Y él dice: no, alguien vino y yo lo bendije. ¿Sí? Entonces, versículo 37 dice, Génesis 27, 37, dice así: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo a Jacob, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Como quien dice: no tengo más. Póngale cuidado. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz
y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Va a ser un hombre violento, va a ser un hombre conquistador, pero con violencia. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Lo que hizo Isaac fue poner un yugo sobre Esaú, el yugo de Jacob. Cuando bendice a Jacob, póngale cuidado a esto, que es muy edificante tenerlo claro. En ese tiempo había una preferencia. Dios lo permite y lo manda con un propósito de enseñarnos a nosotros. En el momento en que el padre toma a su primogénito y empieza a darle lo que la ley de Moisés dice, como primogénito, las 3/4 partes de la bendición, de la economía, del capital de su papá, de la herencia, y al resto de sus hijos, que a veces eran bastantes, les reparte solamente 1/4 parte, está generando un pleito, está generando una enemistad entre el primogénito y los demás, porque es como poner al primogénito como yugo de los demás. Usted se va a enseñorear de ellos. De hecho, esa ley es una tipología de Jesucristo. Jesucristo es el primogénito entre todos nosotros. Él era el unigénito, pero ahora es el primero de la familia de Dios, de muchos hermanos. ¿Sí lo entiende? Pero la ley era esa. Era como ponerle un yugo sobre los demás, de tal manera que si ese primogénito se moría, el que estuviera soltero de sus hermanos menores tenía que unirse a la viuda de él y darle prole, pero esos hijos ya no serían llamados los hijos de este hijo menor del papá, serían llamados los hijos del primogénito, del que se murió, y ellos heredarían todo lo demás. Por eso es que cuando usted encuentra ese pasaje donde unos hermanos menores que los hicieron casar con la viuda del mayor, llegaban en tierra, no eyaculaban dentro de ella por no embarazarla, para no darle hijo a su hermano mayor, y que esos hijos de ese hermano mayor se enseñoreara de ellos, entonces el Señor se desagradó. Pero bueno, lo que queremos es entender que lo que hizo Isaac fue poner un yugo sobre Esaú, el yugo de su hermano mayor, el yugo de su hermano menor. Ya entonces el menor iba a enseñorearse del hermano mayor. Entonces, ¿qué significa aquí esa palabra yugo? Yugo 59:21, hay varios significados y yo le pido que esté como muy atento. Mire lo que dice 59:21. Dice yugo 59:21, encima, sobre, arriba o en contra. Eso fue lo que hizo Isaac con Jacob. Lo puso encima de Esaú, siendo Esaú el primogénito. Lo puso sobre Esaú, arriba de Esaú o en contra de Esaú. Sin embargo, siempre en su última relación es de un aspecto hacia abajo, como quien está sobre alguien y lo está empujando hacia abajo. Póngale cuidado a esa palabra yugo. Como que el que tiene un yugo sobre otro, ese yugo lo está empujando hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Lo va a ahogar, lo va a enterrar, algo no bueno va a pasar. Entonces el yugo es algo que está sobre la persona que lo tiene, sobre, encima de él, arriba de él, en contra de él. El yugo es algo que no es bueno, que siempre va a venir sobre la vida de aquel que tiene ese yugo a dañarlo, a afectarlo, a afligirlo, a arruinarlo. Meditemos un poquito. Personas que dentro de la iglesia cristiana durante muchos años y no han visto otra cosa sino para atrás, para atrás, para atrás. Nada me sale bien, nada me prospera,
A veces pareciera que estuviera prosperando, pero de un momento a otro se me cae todo. Se me cae, dicen algunos. Miremos qué es lo que está pasando. El yugo dice encima, sobre, arriba o en contra. Sin embargo, al final es un aspecto de ir hacia abajo. El yugo va enterrando a la otra persona. Ahora, Levítico 26:13, avancemos un poquito. Eso quiere decir yugo en esta parte. Dice así: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, sus esclavos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, póngale cuidado. El yugo te hace andar con el rostro hacia abajo, porque pesa tanto. ¿Qué era lo que tenía esa mujer encorvada que el Señor Jesucristo libertó? De esa tenía un yugo. Claro, porque lo hace mirar hacia abajo. Y el Señor está diciendo, yo a ver, otra vez, 13. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ahora me surge un pensamiento. ¿Qué es una coyunda? ¿Qué es eso? Entonces me averigüé. Coyunda 41:33 de 41:32. Poste, por implicación yunta, de aquí, yugo. Bien sea literal o figuradamente, barra, coyunda de opresión. Es un poder, es un yugo, coyunda de opresión, escúcheme, opresión. Me he encontrado muchos cristianos que me dicen, pastor, hay una cosa que me ha pasado desde antes de llegar a la vida cristiana, aún en la vida cristiana. Es una cosa, es como un peso aquí en los hombros que me hace sentir fastidioso. Mire, he comprado pomadas, he tomado relajantes musculares, se me va por días, pero vuelve otra vez y yo no entiendo qué es. Yo no entiendo qué es. Y resulta que la coyunda es ese pedazo de madera, óigame, que se convierte en yugo cuando se amarra a otra persona. Ese amarre, esa madera que se amarra en la cabeza del animal es la coyunda, pero ya entonces esa madera que está atando a dos animales, que los lleva juntos, que los lleva al mismo ritmo, por el mismo camino, entonces se compone del yugo. Pero la coyunda es la atadura esa que tiene. Dice así: poste, por implicación yunta, de aquí, yugo, bien sea literal o figuradamente, barra, coyunda de opresión, poder, yugo. Pero como dice que viene del 41:32, dice oscilación. La coyunda también es algo que no nos deja estar firmes en lo que somos. Póngale cuidado a esto. El cristiano que un día se mueve para un lado, que un día se va para otro, que un día está firme en el evangelio y ayuna y ora, pero de un momento a otro usted lo ve en las fiestas, en las ferias de Cali, y ese que no está firme, ese que se mueve, ese que oscila de un lado para otro, que a veces no sabe si es de aquí o es de allá, entonces ese está bajo un yugo. Y la coyunda significa eso, escúcheme, oscilación, es decir, caída. Eso es lo que lo lleva a caer en el pecado. Caída, por implicación, poste, por sacudir de aquí, yugo, palo torcido. Entonces, es impresionante cómo cuando yo voy y leo Levítico, me encuentro con otro significado del yugo, pero como me encontré coyunda, quise darle el significado de coyunda. Pero aquí entonces la palabra yugo en el Levítico 26:13, las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Este tiene otro número, 59:23 de 59:53. Dice así: yugo, yunta, como impuesto sobre el pescuezo.
La madera y el lazo que amarra son la coyunda y el yugo. Que el Señor nos ayude a poder ir saliendo al día de hoy, a lo que puede estar pasando en la vida de alguien. Oiga, oscilación es decir, caída, no, yugo, yunta, como impuesto sobre el pescuezo, literal o figurativamente, carga. Ahora como viene el 59, 53, dice raíz primaria, afectar totalmente. El yugo afecta totalmente una vida, una familia. Cuando un cristiano, como cristiano, no se da cuenta que tiene un yugo encima, que algo lo tiene ahí agarrado, algo lo está llevando. Porque, a ver, ¿qué implica el yugo? El yugo es algo que ata a la persona, así como ata al animal, lo ata a una idea, lo ata a otra persona. Cuando usted encuentra personas que lloran porque no sé quién, a ver quién, el esposo o la esposa, esas mujeres cristianas que viven afligidas porque el marido no es un excelente cristiano, que viven quejándose, que porque le dice, que porque hace, que porque se enoja, y la conducta de ese hombre la hace a ella una mujer desdichada. Esa mujer tiene un yugo, claro. Él es tan fuerte para ella, él es tan importante para ella, o viceversa, que entonces la conducta de ese hombre lastima tanto a esa mujer que la hace una mujer desdichada. Ella depende de él. ¿Qué significa? Que ella está atada a él. Él se ríe y ella se siente feliz. Él se pone serio y ella se pone nerviosa y se angustia y se desespera. Y entonces no voy a la iglesia porque es que peleé con mi marido y entonces no lo quiero dejar solo porque es que sí, está bien, qué bueno que arregle las cosas, que se siente a juicio con él. Pero que la vida de un cristiano dependa de otro, que le hayamos dado tanta importancia como cristianos a otro, que ahora vivimos si el otro vive, pero si el otro muere, morimos. No. Pero también el yugo puede relacionarse con cualquier otra cosa, con un alimento, póngale cuidado, con un alimento, con una tradición, con una costumbre. ¿Sabe qué le ha pasado a los cristianos que llegaron a la vida cristiana y estuvieron unos días como alejados de la mundanalidad, pero que ahora volvieron y ahora defienden todo lo que tenga que ver la mundanalidad? Ellos tienen un yugo con esa tradición de los antiguos. Ellos están atados a la forma tradicional con que sus padres y sus abuelos les enseñaron. Las personas que están tan atadas allá en las celebraciones de la religiosidad, de la idolatría, ellos están atados, están ahí, y para donde vayan, mire que es algo como muy claro, es algo como muy claro ver que para donde va el mundo, entonces para allá va el mundano. Pero qué terrible que nosotros no somos mundanos, no deberíamos ser mundanos, pero muchos cristianos, para donde marca el mundo, para allá van, para donde marca el mundo. La persona que se desespera por ponerse algo que está de moda, pero es cristiano, es un cristiano con yugo, que se endeuda con tal de ponerse lo que está de moda. Él está atado a las tradiciones que el mundo establece. Es por eso que la Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo número 2, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque eso se constituye en un yugo, se constituye en algo de lo que muchos cristianos están atados. Gracias a Dios, usted y yo no. Diga amén, por favor, sí, amén. No, porque es que es tan terrible, hermano, que el mundo jala para allá y todo el mundo jala para allá. El cristiano, hermano, que hoy en día se identifica tanto con el mundo que tiene que estar en lo mismo que están los demás. No me vaya a malentender. Nunca podré decir que el deporte es pecado o es del diablo, porque la Biblia no lo dice. Pero esa persona que hasta el temperamento le cambia en el momento que la selección Colombia pierde o gana, y que entonces su estado de ánimo depende de que el equipo gane o el equipo pierda, y si perdió, entonces estuvo enojado 3 días, 4,
no volvió a la iglesia porque, hermano, no, tuve unos días que no, no quería nada. ¿Por qué? No, porque la selección. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Es lo mismo, nos arrastra aquello de lo que estamos atados, nos arrastra, nos marca el camino, aquello de lo que estamos atados. Entonces, claro, usted ha oído que los predicadores hablan de los 9 mesinos, de los 10 mesinos, de los 11 mesinos. Están tratando de decir que todavía hay cristianos en las iglesias que se van comenzando o terminando noviembre y vuelven terminando enero. No, pero ahora ni eso. Ahora siguen en la iglesia, siguen en la congregación y ya han convencido a los demás que dentro de la congregación van a celebrar la idolatría que el mundo celebra. Y como es una atadura, entonces todo lo que él manda el mundo lo hacen, porque van hacia donde va el mundo. El árbol de Navidad es algo que estableció el mundo, el pesebre, cualquier cantidad de cosas que el mundo haya establecido, para allá va el cristiano. Y entonces ya ahora dice, no, no es malo, no es malo, porque no es capaz de soltarse, porque no es capaz de huir de ese yugo. Y si nos vamos al pecado, la persona que como nosotros hemos conocido del Señor, hemos nacido de nuevo, y si alguno de nosotros se siente sometido, póngale cuidado, se siente sometido a algo que sabemos que es pecado, y cuando decimos no puedo, yo quiero salir pero no puedo, esa persona está bajo un yugo, está sometido a una directriz del alma corrupta, del alma que tiene un reflejo del hombre viejo que ya no está con nosotros, pero que le dejó una marca. Eso puede ser por herencia o por consecuencia. Pero entonces eso es el yugo. El yugo es aquello que, como lo dice el significado de esto, dice, como impuesto sobre el pescuezo, impuesto, quiera o no, ahí está, y lo amarra, y lo jala para donde quiera ir, y lo lleva para donde el otro no quiera. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro cuando le dijo, Pedro, llegará el día en que otro te ciña y que te lleven a donde no quieres ir? Diciéndole de esa manera de qué muerte iba a morir. Claro, es que cuando ya alguien apresa a la persona y según la ley de él mismo, de ese gobierno, le dice, usted va a pagar tanto tiempo en la cárcel, él está sometido a un yugo. Las personas que están pagando años de cárcel o algún tiempo de cárcel están bajo un yugo. La ley, óigame, lo establecido judicialmente lo tomó y lo sometió, aunque no quiera. La autoridad lo sometió y tiene que estar allá hasta que ese yugo se rompa. ¿Por qué? Porque pagó la sentencia, porque ya no debe nada y entonces es libre de ese yugo. Es libre de eso que lo ata, es libre de eso que lo amarra. Ahora, una de las cosas más fuertes que hay, que son un yugo en la iglesia cristiana, es la murmuración, la envidia, los celos. Hay personas atadas, hermano, a los celos. Hay personas que para donde los mueva el diablo con los celos, para allá se van. Y si el diablo viene y le dice al oído, su mujer le está haciendo infiel, y él ve cosas que no existen, él ve cosas que no hay, y vea, y le reclama. La enemistad, todo lo que son esas obras de la carne relacionales, los pecados de relación con los demás, se han convertido en las iglesias en un yugo que somete a muchos cristianos a hablar mal los unos de los otros, a murmurar, a tenerle mala disposición de ánimo, a tener enemistad, a no hablarle, porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque sí, porque no, porque dijo, porque no dijo, porque me miró, porque no me miró. Y a veces es tan difícil, hermano, que el cristiano salga de eso. Hermano, pero ¿por qué no va y habla con él? Y no soy capaz, pastor. Uy, es que yo no lo puedo evitar. Lo miro y me da ira. ¿Por qué? Eso tiene que ser algo que viene desde por dentro.
y que se convirtió en un yugo. Avancemos. Entonces, dice el 59-53, raíz primaria, afectar totalmente, especialmente rebuscar, es excederse. El yugo en esta parte es decir, maltratar, ser riguroso, con dolor, imponer, también literalmente abusar, burlar, controlar, escarnio, maltrato. ¿Sabe qué también es yugo? El maltrato del esposo por la esposa, el maltrato de la esposa por el esposo. A mí nunca se me ocurrió que una esposa le pudiera pegar al esposo, jamás se me ocurrió. Yo crecí en un hogar machista, sí. Y yo jamás, yo creí que iba a pasar de esta vida a la otra sin ver nunca que una mujer maltratara a su marido. Uy, hermano. En el llano lo vi, y no una ni dos veces, hermano, con una frecuencia impresionante. ¿Sabe? No sé cuándo se llegó a eso en algunos lugares del llano, donde la mujer es la que decide. ¿Sabe quién es la que engaña al hombre? La mujer, por allá. No todas, estoy diciendo, y las cristianas son una bendición. Pero en la idiosincrasia del llano, la mujer es la que se aburre con el marido y lo deja por otro. Y usted ve a esas mujeres por ahí en las motocicletas así grandes. Y ellas son las que, pues allá las guardas de tránsito son mujeres y le gritan a uno y le ponen que le pegan, donde hagan algo, recias. Entonces, lo que estamos viendo en este último significado de yugo es que el maltrato, el abuso, el someter a otro es yugo. Eso se puede dar en el empleo, eso se puede dar en el hogar, en la familia, eso se puede dar del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Se puede dar cuando una persona empieza a someter a otro con temor. Póngale cuidado, por favor, eso lo tenemos que cuidar, porque en un descuido y nosotros entraríamos a vivir esto que le estoy diciendo. Cuando el esposo somete a su esposa como a temor, como que ya, yo pues, y ella como que, es que se enoja. Una esposa o un esposo que le tenga miedo a su cónyuge está bajo yugo, entiéndame eso, bajo yugo. ¿Por qué no me centro en el pecado? ¿Por qué no estoy hablando de adulterio? Sí. Muchos buenos cristianos tienen mucha dificultad con la inmoralidad sexual. Unos con el adulterio físico, otros con el adulterio mental, espiritual, la pornografía, el deseo de toda clase de cosas feas, la codicia, el desear tener dinero que no le pertenece y no es capaz de salir de allí, está sometido y lo que esa codicia le diga, para allá se va. Pero es más importante que nosotros miremos cómo el yugo puede ser algo que está en el diario vivir de nosotros. Alguien puede estar esclavo de un alimento. Escúcheme, el yugo puede ser alguno de nosotros que, sabiendo que no deberíamos comer ciertos alimentos, llamémosle comida, porque si es alimento debería ser bueno, que no deberíamos comer ciertas comidas, pues las comemos. ¿Sí? Y le preguntamos, hermano, pero usted no le hace daño a eso. Sí, pastor, pero es que me gusta tanto. No, esa no es razón. Pero si te afecta, ¿por qué lo comes? No, yo no sé. Y le voy a decir algo, le voy a poner un ejemplo. Resulta que yo nunca me sentí enviciado ni siquiera al licor. Para mí el licor era una cosa horrible que la tenía que tomar para poder identificarme con los que andaba. Como músico hay que tomar licor y muchas veces hay que consumir droga. Yo no consumí droga, sí, alguna vez no me gustó, pero el licor lo consumía. Pero escuche esto, cuando yo llegué a la vida cristiana, empecé a ayunar, cuando me di cuenta, me desesperaba por después de entregar. Yo entregaba ayuno después de 2, 3, 5, 7 días, los que hiciera, entregaba ayuno después de las 6 de la tarde. Me iba para la congregación y a mitad de culto había una panadería cerca y me tenía que ir para allá a tomarme una bebida.
y me di cuenta que la bebida era siempre la misma, una bebida gaseosa, y me hacía una falta, hermano. Y entonces un día el pastor puso una disciplina, dijo, no, eso que se estén yendo los obreros a la mitad del culto, que porque les dio sed, traigan el agua y no salgan. Ese día me dio ira, porque sentí que me estaban quitando un derecho. Estaba adicto, estaba enviciado. Me dio ira y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Eso qué o qué? ¿Ah? ¿Eso es obligatorio o qué? ¿Qué pasa, pastor? A mí me da sed y yo quiero ir a tomar. No, hermano Héctor, se toma una agüita, si quiere yo se la invito. No, porque yo me sabía la boca a esa bebida, a esa gaseosa, me sabía la boca. Era un desespero, hermano, desespero. Entonces uno como cristiano puede caer en un yugo. Una adicción es yugo. Si nosotros habláramos de allá afuera, el mundo entero está bajo los yugos de las adicciones, de los vicios, comidas. Hay personas que están enviciadas a comer cierta clase de comida. Le puedo contar de cualquier clase de comida y que si no se la comen se desesperan. Bueno, no estoy hablando de adicciones, estoy hablando de yugos, que es casi lo mismo, pero tiene su connotación bíblica. Pero observe esto, se lo digo como un valor agregado a la enseñanza. Cualquier cosa se puede convertir en una adicción para uno, cualquier cosa. Y yo he visto, hermano, bueno, me di cuenta en mi vida, ya en mi vida cristiana, cuando me di cuenta que eso se había convertido en una adicción, me di cuenta que la harina, sí, el pan de bono, el pan de yuca, la harina es un yugo impresionante para mucha gente. Personas que les prohibieron todo lo que sea de panadería y ellos no dejan de comerlo. ¿Por qué no dejas de comerlo si estás mal? Mira, ya has ido a la clínica varias veces. No, es que a mí me hace mucha falta. Mi pancito me hace mucha falta. Con cafecito caliente. Con cafecito con leche. Mire cómo se les vuelve agua a la boca. Oiga, y cuando uno se descuida, cuando ya uno tiene que ir a complacer ese gusto, porque aunque sepa que me hace daño, yo lo ignoro y digo, yo voy a orar. Mire, yo voy a orar y yo sé que no me hace daño. Estás bajo yugo. Y eso te va enterrando, lo que dice uno de los significados. Es como que estuviera encima y nos va enterrando en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad. Tengo una persona conocida casi de la familia que aprecio mucho. Vivió conmigo todo el tiempo de la música, de las orquestas. Una persona muy allegada, que lo amamos como familia. Y él nunca pudo dejar de comer lo que le gustaba. La comida grasosa. Veía una fritanga y ahí mismo, para allá. Tomaba una empanada y le echaba hasta 2 cucharadas de ají, y entre más picante mejor. Y papas rellenas. Enfermo del colon, con varios problemas en el corazón, infartos. Espero que hoy en día tenga una disciplina, pero son seres humanos que sin darse cuenta están bajo el yugo. Una esclavitud impresionante, hermano. Yugo de esclavitud, así lo llama la Biblia, porque nos pone esclavos a algo que no está bien, pero que no somos capaces de renunciar. En este pedacito nosotros deberíamos de pensar, oiga, ¿qué puede estar pasando conmigo? Ahora, póngale cuidado a esto. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Hemos visto cómo un padre puso yugo sobre su hijo, hablando de Isaac. Cómo Dios libró a Israel del yugo. Pero mire lo que dice el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez
y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ya no es un palo, ya no es una madera, es hierro. Y aquí como dice que sobre el pescuezo, aquí dice sobre tu cuello. Mire eso que no está bueno. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto es el mismo 59:23 que leímos aquí. Yugo, yunta, como impuesto sobre el pescuezo. Así dice, pescuezo, no dice cuello. Sobre el pescuezo, literal o figurativamente, carga. Ya entonces vemos cómo Dios dice, oiga, si yo le doy todo para que me obedezca, porque servir a Dios no es solamente estar trabajando en un ministerio. Servir a Dios es obedecerlo cuando ya conocemos lo que le agrada a Él. Una ama de casa que hace lo que debe de ser, un hombre, un padre de familia que es un buen padre de familia, que trata bien a su esposa, ese hombre le está sirviendo a Dios, porque el que lo ve, entonces va a decir, oiga, ese Dios sí cambia. Pero el que siendo cristiano hace lo malo, se deja conocer por mentiroso, por engañador, por tramposo, entonces ¿sabe qué? Ese está sirviendo mal al Señor. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo del corazón. A ver, ¿y qué más dice? Por la abundancia de todas las cosas, entonces servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ese sí, qué susto, hermano. Entonces, ¿cuál es el yugo que dice el Señor que pondrá sobre el que no le obedeció, sobre el que no le sirvió con alegría? ¿Cuál es ese yugo? Hambre, escasez, ruina. Y como es atado con el hambre, con la pobreza, con la enfermedad, ¿quién le quita eso? Solo Dios. Entonces, déjeme puntualizarle aquí porque, como siempre, me coge la tarde. Escúcheme. Una enfermedad que nunca se fue, pero que no mató a esa persona, no la mata, pero lleva años con esa misma enfermedad, eso es un yugo. Claro. Una pobreza que por más que se hace y se hace y se hace y se trabaja, y quién niega que ese hombre, que esa mujer es esforzada y valiente, es esforzado y valiente, pero trabaja mucho y recoge poco, y todo el tiempo en la misma. Eso es un yugo. Y mire lo que está diciendo el Señor aquí, hasta destruirte. Gracias a Dios, nosotros los hijos de Dios tenemos la posibilidad de ser libres de esto. Por más que nos lo haya heredado nuestros padres, por más que nosotros, por algo que hicimos, lo hayamos traído a nuestra vida. Es que escuche, y esto lo vamos a ir mirando. Consecuencia o herencia, igual en Cristo Jesús se puede solucionar. Muchas personas nacieron y desde que nacieron les va mal, siempre fue terrible, los maltrataron, los regalaron, los violaron, pobres, les tocó trabajar desde niños, fueron afectados. Él está llevando una maldición de sus padres. Los padres pecaron y le dieron tanta autoridad a los demonios para que afligieran su descendencia. Eso se convierte en un yugo porque no se puede quitar, porque no puede salir de encima. Pero el Señor promete algo. Oseas 11:4. No, desde el 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando el Señor. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Permítame sacar esto del Antiguo Testamento al Nuevo. Hoy en día está pasando eso con la iglesia. Hoy en día las personas de un cierto nivel económico piensan que son ellos los prósperos y se van a los ídolos,
por la comodidad que les ofrece la sociedad, por no desentonar con la sociedad, porque le tienen que dar gusto a sus hijos, se enredan en toda celebración y en toda festividad, y el Señor diciéndole que los llama y no le entienden. No se dan cuenta que Él es el que les está dando las comodidades, no para que se vayan a los Baales, no para que quemen incienso a los Baales, sino para que le obedezcan. Y mire cómo dice ese versículo 4: con cuerdas humanas los atraje. ¿Sabe qué es con cuerdas humanas? La amabilidad de aquel que lo recibe, del pastor, de la pastora, de los hermanos, con cuerdas humanas. Bienvenido, Dios lo bendiga. Venga, que aquí podemos trabajar con la situación que tiene con el alma. Aquí le hacemos sanidad interior. Con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Les dio todo, y sin embargo, ¿sabe qué? Les quitó la esclavitud. ¿A cuántos el Señor nos quitó la esclavitud que teníamos? Yo venía esclavo, hermano, pero ni se imagina en qué calidad de esclavo era yo. Y me quitó de encima. Pero ¿sabe una cosa? Yo tuve la oportunidad de decidir quedarme tocando la misma música que tocaba, ¿sí? Que porque pues no, espérese, despacio, hermano, ¿sí? Y conozco muchos que se quedaron allá. Conozco muchos que ahora ni son cristianos ni son mundanos, porque están en una iglesia, pero ¿sabe qué? Le tocan a todas esas fiestas paganas y ponen a la gente a que tome licor y se emborrachen. Yo no sé cuál sea la situación de ellos o por qué lo hicieron, pero se trata de esto, hermano. Yo tuve la oportunidad de seguir allá, claro, pero yo me di cuenta, el Señor me está libertando de algo que yo nunca jamás pensé ser libre. ¿Qué tengo que hacer? Le dije yo, dígame lo que yo tenga que hacer, pero yo no quiero perder esto. El Señor me dijo, entrégame. Le entregué la orquesta, le entregué todo lo que me dijo. Y me di cuenta, mi hermano, que es eso lo que Dios quiere, para quitarle el yugo a uno de la cabeza, porque eso lo arrastra hacia lo que no quiere el hombre y la mujer. Me pasé. No me queda sino mostrarle a Jesús. Mañana se lo muestro para seguir con lo siguiente. Mañana les muestro cómo el Señor Jesucristo también nos invita. Venga, póngase mi yugo. Y que podamos entender qué es lo que Él nos está invitando a hacer. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo llama yugo? Que dice, llevad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Mañana lo vemos, ¿sí?